Quisiera hoy continuar con lo que estamos hablando con el tema de Semana Santa. Y algo que me llama la atención es que, pues no sé si es a mí o a todo el mundo, pero Dios cotidianamente me confronta nuevamente con la autoridad. Y ese tema es bien delicado porque en este mundo donde vivimos, donde ya no se respeta autoridad, donde ya no se, desde la casa de pronto a veces vemos lugares donde los papás parecen más bien los que tuvieran que hacer caso y obedecer, empezando por empresas, mirando en la parte de lo público. Es bueno recordar que la autoridad es algo que fue instituido por Dios y que como cristianos una de las características de un cristiano tiene que ver con la obediencia. Es más, si miramos el problema de todo el pecado de la humanidad empezó ¿por qué? Por una actitud de desobediencia, por una actitud de pasar por alto la instrucción de Dios. Y esas autoridades a las que nos debemos sujetar terrenales están sustentadas en Dios, ya lo habíamos dicho el domingo creo, y hablamos de autoridades familiares, autoridades laborales, autoridades en el Estado o en la iglesia, gústenos o no nos guste, ¿verdad? Entonces a veces la autoridad del papá o de la mamá, pues ni modos, nada que hacer. O sea, usted no puede pasar una carta donde dice renuncio, no, eso sí ya de por vida está el papá y la mamá y Dios nos lleva a honrarlos y bendecirlos. Decía el domingo, laboralmente hablando, si de pronto usted no está de acuerdo con su jefe, porque puede suceder, no critique, no murmure, renuncie. O sea, si el trabajo es tan malo, renuncie. Y si renuncia, no hable mal de su jefe ni hable mal de su empresa. Pero no sea... ¿qué es lo contrario a no ser leal? Desleal. No sea desleal hablando mal de una empresa que le está dando la provisión, porque eso es pecado. En la parte del Estado, entonces, tenemos las autoridades que merecemos y entonces nos lleva a entender adelante qué tenemos que hacer, pero tenemos que sujetarnos. Obviamente hay parámetros o hay formas de hacer reclamos, de decir no estoy de acuerdo, pero la forma de decir no estoy de acuerdo no es criticando ni murmurando, porque no estoy diciendo entonces nos aguantamos todo. No, hay cosas que Dios nos permite, pero hay unas mismas directrices donde podemos ir en contra de lo que no estamos de acuerdo sin necesidad de caer en la crítica, en la murmuración, en el hablar mal o en compartir cosas que no son. En la iglesia, pues la iglesia también, y no hay iglesia perfecta, y de pronto habrá autoridades que, como las que vamos bien y otras autoridades que nos cuestan, pero igual son colocadas por Dios. Y entonces esto tiene que ver con que todo en la vida, todo en la vida en la que estamos, tiene que ver con la autoridad que Dios ha determinado. Romanos 13:1 lo mencionaba el domingo, pero ahora quiero leerlo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay, ¿quién las estableció? Dios. Nada más que hacer, ¿verdad? Todos hemos tenido jefes, ¿qué jefes? Y todos a veces de pronto hemos tenido problemas con nuestros padres, porque todos tenemos. O hemos tenido problemas porque hace parte de nuestra naturaleza caída, que a veces o es la autoridad la que falla o nosotros los que fallamos. Pero cuando yo entiendo que la autoridad viene de parte de Dios y que es lo que sostiene, es diferente. Ahora, aclarando esto, sí tengo que decir otra cosa, que no podemos negar también que hay autoridades a las que para mí es más fácil sujetarme. Hay autoridades a las que para mí es más fácil seguir. Y son esas autoridades que yo creo que vienen como de algo innato y no se necesita nada más. O sea, a mí alguien que de pronto yo lo veo y me inspira y tal cosa, no necesito que me diga algo para decir, listo, ¿qué hay que hacer? Vamos, ¿listo? Hay otras autoridades que yo las respeto, pues porque la investidura que tienen las hace ser autoridad, pero que si tal vez no estuvieran en ese lugar, yo no les copiaría, ni haría caso, ni seguiría sus pensamientos porque no estoy de acuerdo. Entonces, eso también existe. Entonces, la palabra me dice igual, tengo que obedecer a cada autoridad, ¿de acuerdo? Pero yo reconozco que hay autoridades que a mí no me cuesta ningún trabajo obedecer, que no me cuesta ningún trabajo sujetarme. Hay otras autoridades que sí como que pulen mi carácter, ¿verdad? Como que pulen mi forma de vivir. Entonces, entendiendo esto, yo quisiera preguntarles en este momento, y siguiendo con el tema de la semana que transformó al mundo, ¿qué autoridad tiene Dios sobre su vida?
Ahora, lo primero que usted me va a responder es total, pastor, total. Y entonces, amén, gloria a Dios por eso. Pero si usted se pone a examinar sus actos, sus pensamientos, sus decisiones, ¿realmente Dios es su autoridad? Porque a veces nosotros estamos de acuerdo con la autoridad cuando la autoridad nos dice cosas que queremos escuchar. Cuando la autoridad hace cosas que a mí me agradan. Pero piense cuándo es que usted choca con una autoridad. Listo, ya dijimos que hay cosas donde son arbitrarios y claro, voy a chocar porque no me gusta. Pero hay cosas que no es que sean arbitrarias, hay cosas que es que a mí no me gustan por mi naturaleza. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos en la adolescencia quisimos ir a un paseo, a una fiesta, a un lugar con los amigos y los papás dijeron no? Y usted que dijo, qué bendición ese padre, que cuida por mi bienestar, gloria a Dios. ¿Cuántos muchachos? No, usted no dijo eso. Dijo, pero son unos incomprensibles, no saben que yo tengo una vida y que tengo derecho a disfrutarla, porque no entendíamos eso, no entendíamos lo que significaba. Y pasa así en todas las áreas. Entonces tuvimos autoridades en el colegio, en la universidad, en el trabajo. En todos lugares tenemos autoridades, en todos lugares tenemos autoridades que van a ir con nosotros. Pero acá la pregunta es, ¿cómo vemos o cómo concebimos nosotros la autoridad de Dios? ¿Por qué? Porque el título de esta noche es La autoridad de Jesús. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué se fue por allá si estamos hablando de la Semana Santa? Estábamos tan ricos y ahora usted se va a poner a hablar de esto. Bueno, porque tiene que ver con algo que sucedió en el transcurso de ese momento. Entonces el domingo hablábamos cómo en ese domingo de esa semana el Señor entró triunfalmente en Jerusalén. Hablábamos y explicábamos cómo era la primera vez que Él se dejaba ver abiertamente. Siempre lo había hecho de una manera como discreta, como que nadie supiera, como que solamente las personas que Él creía que era conveniente en el momento se enteraran, pero no lo publicaba abiertamente. Pero de la manera como entró a Jerusalén, ya ahora sí no hay nada que hacer. Este es el Mesías, el que estábamos esperando. Todo el mundo lo ha alabado, todo el mundo lo ha glorificado, lo ha exaltado y ha estado con Él y ha visto su poder y su gloria, porque ya Él no se está ocultando. Pero cuando usted va en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, el de Juan no lo dice. El siguiente episodio que sigue después de eso, bueno, hay dos episodios. Uno es el de la higuera, no voy a hablar de la higuera, no quiero tocar ese tema. Pero el otro es lo de cuando entra en el templo y voltea las mesas de los cambistas. Y entonces los recrimina utilizando dos frases que habían utilizado los profetas del Antiguo Testamento. Y en Mateo 21:13 les dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, yo, sí, claro, el regaño y todo, pero yo quiero que usted mire la actitud de Jesús. ¿Cuál es la actitud? De alguien que tiene ¿qué? Autoridad. O sea, él no llegó a decir, oiga, ¿cómo se les ocurre? No, él llegó, ¿qué pasó? Y fue quitando como cuando yo llego a mi casa. O sea, obviamente yo no llego a mi casa así porque mi casa siempre es una tacita de té. Pero digo que en mi casa yo puedo llegar a hacerle un reclamo a mi esposa. O sea, negra, ¿por qué no has lavado la loza? Por decir algo. Puedo decir, mi esposa siempre lava la loza. Cuando no se la dejo lavar yo, ¿no? Porque generalmente lo hago yo. Pero digamos que tal cosa. Pero si yo voy a la casa de Mateo y encuentro Laura. No, Laura me va a decir, ¿Laura qué? Laura que usted es mi pastor en la iglesia, pero acá es mi esposo y mi esposo no me dice nada. Porque no tengo autoridad en ese lugar. ¿Cómo llegó Jesús acá? ¿Cómo llegó? Llegó con autoridad. Volteó las mesas. Dijo, bueno, pero ¿cómo así? Esto es casa de oración. Digo la palabra, casa de oración. Y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ustedes han hecho de la fe un negocio y están robando a la gente y están olvidándose de que este lugar es para glorificar a Dios y para bendecir a Dios. Ahora, lo que también veo es que tomando lo que pasó en la entrada triunfal, él ya no tiene temor de mostrarse como el rey, de mostrarse como Dios, de mostrar ese celo que él siente por las cosas que vienen de él. Y entonces, paso seguido, después de que sucede esto, hay algo, y es que los doctores de la ley, la élite religiosa del momento, se le acerca y dice lo siguiente. Mateo capítulo 21, versículo 23 dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron,
¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Ahora, vuelve y me llama la atención varias cosas. Si los líderes religiosos son ellos tienen todo el derecho de decirle, bueno, ¿y usted quién es? ¿Por qué lo hace? Y recriminarlo y mandarlo para la calle y decirle acá no venga a molestar. Pero ellos no hacen eso porque ya tienen temor. Jesús tiene cierto respeto. Jesús tiene cierto respaldo de la gente y dice, bueno, ya toca con pies de plomo con Jesús. Y entonces lo cuestionan. Pero como en muchas ocasiones, la pregunta que les está haciendo no es una pregunta genuina. No es una pregunta que diga, venga, pero usted es que es el Mesías. No. Esta no es una pregunta genuina. Ellos ya saben qué les va a responder Jesús. Ellos saben que si Jesús les responde abiertamente, les va a decir, pues con la autoridad de mi Padre, yo soy hijo de Dios. Mas, sin embargo, la idea de ellos no es esperar que le respondan eso para arrepentirse, sino la idea de ellos es acusarlo, o sea, es cogerlo en una palabra que ellos puedan acusarlo de blasfemia y mandarlo a la muerte. Cosa que unos días después hicieron. Igual ya estaba sentenciado, ya dijimos el domingo que era el preámbulo de la última semana. Pero lo cierto es que no se iba a suceder el día que la gente dijera, sino el día que Dios lo tenía establecido. Pero ellos están buscando la manera de tomarlo, pescarlo en una mala palabra para acusarlo delante de alguien. Y en este caso están hablando de su autoridad. ¿Con qué autoridad hace eso? Y vuelvo a lo mismo. El evangelio se sostiene por la autoridad. Si nuestros jóvenes entendieran la autoridad, si nosotros como adultos entendiéramos autoridad, si volviéramos a los principios de autoridad, las cosas serían diferentes. Pero una de las crisis más fuertes que tiene la sociedad en medio de la corrupción, de la inmoralidad y de todo lo que es verdad, creo que viene a partir de que no hay principios de autoridad. De que no hay un papá o una mamá que se presenten como autoridad en la casa. Que tal vez en la iglesia a veces se pierde la autoridad o del pastor o de los líderes. Que tal vez en el trabajo parece que ya yo puedo hacer sindicato y enojarme. O que utilizo las cosas de acuerdo a lo que me convienen. Que tal vez las mismas autoridades a veces dan pie para que se vaya en contra de otra autoridad. Entonces estamos llevando esto al colmo porque estamos viviendo situaciones difíciles. Y acá está sucediendo eso. Le está diciendo usted qué autoridad tiene. Ahora, lo extraordinario es que Jesús no les contesta abiertamente. Jesús no les dice, pues lo hago con la autoridad de mi Padre, sino que Jesús condiciona su respuesta a una contrapregunta que les hace. Entonces esto parece que fuera una serie de incógnitas a ver quién tiene la razón y quién sabe cómo hacerlo. Y es como si ellos llevaran un mensaje que todo el mundo está entendiendo, pero por fuera ellos tienen su propio idioma. ¿A qué me refiero? A que, oh Jesús, ¿con qué autoridad hace esto? Si de pronto la gente, le están preguntando, no, ellos lo quieren hacer caer. Y Jesús cuando le responde, ay Jesús, qué tan sabio. No, él está respondiendo porque ellos saben lo que van a hacer. Y eso es a lo que quiero ir. La respuesta de Jesús fue, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. O sea, Jesús no les dice, les voy a responder, sino, ok, listo. Ustedes me están preguntando con qué autoridad hago esto. Yo quiero hacerles una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ahora yo digo, ¿qué tiene que ver Juan acá? Hace rato que habían degollado a Juan, hace rato que había muerto. ¿Qué tiene que ver Juan acá? ¿Por qué el Señor lo quiere colocar? Y entonces necesitaríamos entrar en el contexto para saber qué es lo que quiere hacer Jesús y a dónde quiere llegar. Entonces, ¿quién es Juan el Bautista? Si yo lo miro en términos naturales, Juan el Bautista es un pariente lejano de Jesús, porque era el hijo de la prima de María, que se llamaba Elizabeth. Listo, parientes. Pero creo que eso es lo menos importante. Lo más relevante, si usted va a los primeros capítulos del libro de Lucas, usted encontrará que no solamente registra el nacimiento de Jesús o la profecía del nacimiento de Jesús, sino también habla del nacimiento de Juan el Bautista. Entonces Zacarías era el padre, era de la tribu de Leví y tenía en ese día en turno entrar al lugar santísimo a ministrar el día de la expiación. Y él cuando entra tiene una visión donde el ángel le dice, bueno, eran estériles con su esposa, no han tenido hijos, y el ángel le dice, bueno, van a tener un hijo, y todo lo que hay, y él queda mudo, bueno, todo lo que pasa. Y es profetizado. Más adelante Elizabeth queda embarazada
Más adelante María va a visitarla y dice que cuando María entra, el bebé salta en su vientre. Bueno, todo lo que usted ha leído. Pero ¿por qué pasa todo esto con este hombre llamado Juan el Bautista? ¿Quién es él? Entonces creo que les comenté, Malaquías había sido el último profeta que había tenido Israel. Hasta Malaquías Dios había hablado. Y durante 400 años Dios había guardado silencio. Ahora, tal vez para nosotros no es tan relevante y tal vez no lo podamos entender, pero digamos que el pueblo de Israel, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus pecados, a pesar de sus rebeldías, por lo menos para que los regañaran, pero siempre tenía un profeta. Siempre tenía alguien que hablaba de parte de Dios. Dios dice tal cosa, Dios habla tal cosa. Y ellos sentían que era la voz de Dios y entonces de una u otra manera se apaciguaban en lo que hacían. Pero después de Malaquías, un silencio total. Dios no vuelve a hablar. Una cosa que espero que no pase en las casas, pero ¿qué pasa cuando el papá y la mamá pelean? Un silencio total. Yo no le hablo y usted no me habla. Y no es bueno, porque es incómodo, un silencio incómodo. Y tal vez en ese momento había un silencio incómodo. ¿Qué pasó? O sea, Dios se olvidó de nosotros, nos va a juzgar, estamos tan mal. ¿Qué pasó? Hay un silencio incómodo. Pero cuando Juan el Bautista es concebido, viene con un propósito. Siempre hemos hablado de un propósito. Y él viene a ser levantado como el último profeta del Antiguo Testamento. La última voz que Dios va a levantar antes que aparezca en escena, ¿quién? El Mesías prometido. Y entonces este hombre es el que ahora, hablando ya, entendiendo quién es, un hombre que nació por obra de Dios, que es familiar de Cristo lejano, pero que lo más importante es que es el último profeta que aparece por la voluntad de Dios. Entonces hablemos de su mensaje. Y el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Y ese mensaje sigue siendo el mismo hoy. O sea, el mensaje no ha cambiado. El mensaje que el Señor nos da es el mensaje de, oiga, arrepiéntase. Arrepiéntase es un cambio de actitud. Arrepiéntase es tome a Dios en serio. Arrepiéntase es camine conforme a sus directrices. Camine conforme a lo que Él ha establecido. Coloque su vida en orden conforme a lo que Dios quiere. Una forma en que una persona que era prosélita entraba a ser parte de la religión judía era a través del bautismo. Obviamente los judíos no necesitaban hacer ese bautismo porque ellos ya son judíos. Pero dice la palabra que aún los mismos judíos acudían a ese bautismo porque tal vez entendían que era algo diferente, un mensaje diferente. Ahora, este profeta era reconocido porque la gente no solamente lo escuchaba, sino que copiaba lo que él decía. Iban a su bautismo. Un día Jesús aparece en escena y va a practicarse ese bautismo. Y cuando se ve cara a cara con Jesús, él reconoce quién es y le dice, no, Señor, pero yo necesito ser bautizado y tú vienes a mí. Y Jesús le dice, no, vamos a hacerlo porque es necesario que toda la escritura se cumpla. Hasta la última coma, hasta la última tilde, vamos a cumplir la ley. Y yo voy a ser bautizado. Y Juan el bautiza a Jesús y se cumple esa parte. Así que el ministerio de Juan es un ministerio reconocido. Es un ministerio que la gente está viendo. Si usted recuerda por qué fue asesinado Juan el Bautista no lo asesinó la élite religiosa. A Juan el Bautista lo asesinó Herodes, que era del gobierno, del poder político de ese momento. ¿Y por qué lo mató? Porque resulta que este hombre era un poco directo en sus mensajes y dice, bueno, señor Herodes, usted está adulterando. La esposa que usted tiene no es su esposa. Y un día, eso lo relata otra parte de la historia de la palabra, dice que la hija de esta mujer que tenía este hombre está cumpliendo años y danza para él y le dice, pídeme lo que quieres, y le pide la cabeza a Juan y lo decapitan. O sea, es tenaz, y no es el poder religioso el que lo asesina, sino es el poder político en ese momento. Mas, sin embargo, para todo el pueblo, Juan era un profeta que había venido de parte de Dios y que venía a hablar de parte de Dios. Entonces, cuando el Señor les pregunta, respóndame, antes de que yo le responda con qué autoridad hago esto, yo quiero que ustedes me digan a mí, el bautismo de Juan. Bautismo, recuerde que es un sinónimo de arrepentimiento, una declaración pública de que estoy aceptando algo que me han dicho, que me han compartido. Ese bautismo que Juan hacía, ¿era del cielo o de la tierra?
Y pareciera que Jesús le estaba pidiendo una evaluación sobre el ministerio de Juan, perdón. Acuérdense que está diciendo la gente que está escuchando está hablando o está escuchando algo, pero tras de esa conversación hay otra conversación. Porque ¿de quién habló? Recuerdan que yo dije el domingo que todo profeta apuntaba ¿a quién? A Cristo. Y Juan el Bautista no es la excepción. Su mensaje apunta a Cristo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién ha acercado el reino de los cielos? Cristo, al ser encarnado en el vientre de María. Así que ellos están así como en esa disyuntiva porque dicen, bueno, ¿qué hacemos? Porque la evaluación que Cristo realmente les está diciendo que hagan no es sobre el ministerio de Juan, sino lo que está diciendo es, si ustedes creen en lo que hizo Juan, obviamente tienen que creer en mí. Pero si ustedes no creen en Juan, no van a creer lo que yo les diga. Así que la respuesta la tienen ustedes. Básicamente lo que Jesús les está diciendo es, no me pregunten lo que ustedes ya saben. No me pregunten lo que ustedes entienden. No quieran pescarme en una respuesta que les dé a ustedes el motivo para hacer un motín de linchamiento en contra mío, cuando de antemano, antes de que ustedes hagan la pregunta, ya conocen la respuesta. Porque si ustedes me contestan de qué era el bautismo de Juan, van a entender también de quién hablaba Juan, y era de mí. Eso es lo que está pasando en ese momento. Por eso el versículo 21, el versículo 25 dice, ellos entonces discutían entre sí diciendo, discutían. O sea, hay cosas que usted puede responder abiertamente. Hay cosas que usted puede decir sí o no, o puede dar una razón. El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. No, eso era de Dios, Dios lo respaldó. O no, eso era de los hombres, puro fanatismo. Es claro. Pero ¿por qué los pone a pensar? Porque la pregunta, no sé si usted ha escuchado esto, pero con cara gana y con sello pierde. Es como que no había otra alternativa. Dios ya sabía, o Jesús en este caso, les estaba hablando de lo que va a haber. Y quiero mirar las dos alternativas. La primera es, su autoridad viene del cielo. Es la primera opción que les da a Jesús. Su autoridad viene del cielo. Entonces la primera opción los confronta. Ellos entonces siguen diciendo, dice, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no creísteis? O sea, se van a clavar el cuchillo. Si ellos dicen el bautismo de Juan es un bautismo que viene del cielo, entonces la segunda pregunta que les va a hacer Jesús, ¿y entonces? O sea, si el bautismo viene del cielo, si él es un profeta de Dios, si él ha venido de parte de Dios, ¿por qué no le creen? Así que si le responden, se van a clavar el cuchillo ellos mismos, por decirlo de alguna manera. Hay un dicho popular que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es lo que está sucediendo en ese momento. Porque ellos mismos reconocen que Juan es un profeta. Y si reconocen que Juan es un profeta, yo creo que también han visto la vida de Jesús. Y ellos no pueden en ningún momento ni siquiera discutir, por ejemplo, sobre la veracidad de los milagros que Jesús hizo. Porque todos los milagros que Jesús hacía eran verídicos. No había forma que él pudiera plagiar tantos milagros que sucedieron. Juan nos habla en su último libro, dice, no cabrían en los libros de todo el mundo, está haciendo una exageración, pero no cabrían en los libros de todo el mundo si dijéramos cada uno de los milagros que Jesús hizo. O sea, no hay una forma de plagiar tantos milagros, no hay una forma de que tanta gente diga, a mí me pasó esto, 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 y que todos estén de acuerdo para confabularse y decir una mentira. Es algo que fue real, pero no solamente los milagros, sino que en la predicación de Jesús, ellos no pueden encontrar algo de qué acusarlo. Porque recuerdan que hablamos el domingo que Jesús es la misma palabra de Dios hecha vida. O sea que si alguien sabe la palabra, y si alguien sabe predicar la palabra, y si alguien sabe de qué trata el mensaje, si alguien sabe de qué trata la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, si alguien sabe qué es lo que han hablado los profetas desde ese momento hasta que llega Juan el Bautista, es Jesús. O sea que no hay forma de rebatirlo, pero ellos lo que no quieren es perder su estatus religioso delante de Jesús. Por eso no quieren reconocerlo, por eso no quieren aceptarlo y dicen, no podemos responder eso. No podemos responder que es del cielo. Ahora, viene un pensamiento a mi corazón en el Salmo 115. El Salmo 115 habla acerca de la idolatría. Y al final, en los últimos versículos, dice, somos lo que adoramos. O sea, nosotros somos a lo que le damos reverencia.
Y resulta que estos hombres, para mí, estaban reverenciando más las tablas frías de la ley que al que la ley quería revelar, que es a Cristo. No sé si usted me entiende. Pero era más importante para ellos las instrucciones al pie de la letra que a quién apuntaban esas instrucciones. Porque esa ley, la ley moral, sobre todo voy a colocarla, apuntaba o apunta a Cristo, nos muestra a un Cristo realmente que está allí en ese sentido. Ahora, mi pregunta para ustedes es, porque ustedes no son los fariseos, pero si somos lo que adoramos, ¿quién tiene autoridad en tu vida? ¿Qué es lo que realmente a ti te mueve? ¿Te mueve Dios? ¿Te mueve obedecerlo? ¿Te mueve cumplir su palabra? ¿Te mueve imitar su humildad? Imitar su servicio, imitar su generosidad, o por el contrario, tal vez te mueven otro tipo de cosas independiente de lo que sea, o el mundo, o tu trabajo, o una relación sentimental, o tu propio orgullo, o tu propio ego. ¿Qué te mueve? Porque lo que adoras es lo que te mueve. ¿Y cómo hago yo para saber, pastor, qué adoro? Pues por lo que estás dispuesto a dar lo que sea. Porque estos hombres están dispuestos por esa ley aún a ir en contra de Jesús. Porque lo que adoran es la ley. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos en contra de Jesús por diferentes adoraciones que tenemos en nuestra vida? Por diferentes cosas en las que fijamos nuestra mirada para descuidar nuestra mirada en Jesús. Ahora, el segundo aspecto es su autoridad es reconocida por los hombres. Si la primera opción para ellos era complicada, la segunda los dejaba en otra encrucijada porque no sabían qué hacer. Jesús sabía hacer preguntas. Jesús sabía cómo cuestionar a la gente. Porque ellos dicen después, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y acá me llama la atención porque acá ya no es una encrucijada por reconocer, sino es una encrucijada por conveniencia. O sea, ellos no hubieran tenido ningún problema en decir, no, ese Juan es un loco alborotador, ¿usted qué le pasa? No tendría ningún problema, a menos que, y el menos era el pueblo. Todo el pueblo reconocía a Juan. Todo el pueblo iba a estar con Juan. Váyase usted ahorita para Argentina, váyase para Buenos Aires y párese al lado del obelisco y hable mal de Messi. Vaya y hable mal de Messi y diga, no, es un paquete ese jugador, un paquete. Vaya, dígale eso, a ver qué le van a decir. Le sacan los trofeos, le sacan la copa y la última que le sacan, la Copa Mundo. ¿Por qué? Porque para ellos son los referentes. Juan el Bautista para el pueblo era un referente de esas personas intocables, de esas personas de las que no se puede hablar porque todo el mundo las ama, porque todo el mundo las quiere. El pueblo tenía a Juan por profeta y el mensaje que él tenía era un mensaje verdadero. Ahora recordemos, por eso los llevé a ir qué era el mensaje. Su mensaje era de arrepentimiento y el personaje de ese arrepentimiento era Cristo. Anunció que el que vendría era mayor que él, anunció que él acercaba al reino de los cielos. Un día uno de sus discípulos está allí y dice, ¿y qué? Y Juan le dice, si quiere ir con él, vaya, o sea, por mí no hay problema, porque él es mayor que yo. O sea, Juan no tiene ningún inconveniente. Y fue lo que el pueblo vio, porque él anunciaba a Cristo. Así que ellos hubieran podido, no querían, sino hubieran podido negarlo, decir, no, ese bautismo de Juan no significaba nada. Pero era echarse encima a todo el pueblo. Y lo que les generó a ellos temor era el temor a ser linchados, el temor a perder su autoridad, el temor a que nadie ya lo respetara. Imagínense, Jesús había entrado triunfante, lo habían adorado como rey, había entrado al templo, había volteado las canastas, las mesas, había dejado en ridículas, y ahora para completar con esta perlita, pues iban a terminar de defraudar o de quitar su popularidad, de que la gente no les creyera. Entonces dicen, ¿y qué hacemos? No podemos hacer esto. Tienen temor. Ahora, el temor de ellos es el temor al pueblo. Pero ahora vuelvo y lo tomo para nosotros. Porque ellos no creían en el mensaje de Cristo. Le pregunto, ¿usted cree en el mensaje de Cristo?
Vuelvo y le pregunto que como que no. ¿Usted cree en el mensaje de Cristo? Pero ¿cuántas veces por temor lo ha negado? Porque ¿qué dirán mis amigos? Porque me van a mirar como loco. Porque es que yo lo entiendo, pero es que la gente no entiende. Es que yo sí, pero los demás no. Entonces yo prefiero, es que pastor, yo soy de la secreta. No, 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 no hay secreta. En la vida cristiana no hay secreta. ¿Soy o no soy? ¿Camino con él o no camino con él? Pero acá el asunto es que los fariseos tenían temor al pueblo. Y nosotros ¿a quién le tenemos temor? Al pueblo. A ver, su amigo, ¿qué puede hacerle porque usted sea cristiano? A menos que usted esté en Corea del Norte. ¿Es del norte o del sur? Del norte, creo. Si usted está en Corea del Norte, ahí sí preocúpese, ahí sí pilas porque... Pero acá no le pueden hacer nada. Pero en serio, ¿cuántas veces hemos negado a Cristo por temor? Al que dirán, al que me rechacen, al que no me conviden, al que no me inviten. Así que, ¿qué tan mejores somos que estos fariseos? ¿Qué tan mejores somos nosotros? ¿Qué le responderíamos a Jesús si Él nos preguntara? Y entonces ese es mi tercer punto. ¿Y usted qué le responde a Jesús? ¿Usted qué le responde hoy a Jesús? La respuesta de los ancianos, imagínense, son los eruditos, son los doctores de la ley, son los que conocen la palabra. Y lo que le dicen a Jesús es, y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Oiga, no saben. Y no es que no sepan. Jesús los acorraló. Jesús los emboscó. Jesús, con una simple pregunta, colocó en evidencia el corazón de ellos. Mostró cómo su orgullo, cómo su vanidad o su religiosidad, era más fuerte que el convencimiento de lo que realmente había. Y qué duro es cuando mi orgullo está por encima de la misma realidad. Y yo no sé si usted me entienda esto, pero quisiera, no colocar un ejemplo, pero quisiera que usted lo entendiera de esta manera. ¿Cuántas veces en su relación matrimonial? ¿Cuántas veces usted como papá con su hijo o usted como hijo con su papá? ¿Cuántas veces en el trabajo con un jefe o usted como jefe? Usted sabe que se equivocó. Usted sabe que sí, que la embarró. Pero usted dice, pero ya nada, para adelante. Porque puede más que el orgullo que el reconocer. Yo no me quiero mostrar débil. Sí, sé que la embarré. Sí, sé que hice el mal comentario. Sí, sé que lo que hice estuvo mal. Ay, pero me puede más el orgullo. ¿No es lo que están haciendo ellos? ¿No están asumiendo una actitud de orgullo? ¿Y cuántas veces nuestro orgullo supera la realidad? Aunque tenemos las evidencias ahí donde nos equivocamos, pero seguimos insistiendo que así es porque simplemente yo lo digo, porque no quiero dar mi brazo a torcer. Si la pregunta es para nosotros, ¿qué respondemos con respecto a la autoridad de Jesús? Porque fue lo primero que les pregunté, ¿cuántos reconocen a Jesús como autoridad? Y todos dijimos, amén, lo reconocemos. Pero ¿cuántos realmente vivimos bajo esa autoridad? Porque esa respuesta no se da con palabras, o sea, la respuesta no son palabras, porque en palabras todos vamos a contestar sí, amén. La autoridad de Cristo es lo primero en mi vida. Yo soy el primero que lo digo. Ay, soy el pastor de la iglesia. ¿Será que no entenderé qué es eso? Claro. El problema es que la obediencia a su palabra muestra el reconocimiento a su autoridad. Si yo obedezco la palabra, es porque yo reconozco la autoridad de Dios. Pero si no obedezco la palabra, aunque diga que la reconozco, no la estoy reconociendo. Porque Dios me puede decir, ¿reconoce mi autoridad? Sí, claro, yo la reconozco, Dios. Ah, bueno, y con respecto a, y entonces te va a tocar algo en donde tú eres débil. No, Dios, pero así no, esa parte no. No es que Dios dice o todo o nada.
La Biblia es la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia no es buena en los pedazos que a mí me gusta. Y no es tan importante en los que no me gustan. No, es importante en todos. En los que me gustan y en los que no me gustan. En los que me benefician y en los que no me benefician. Y una cosa que de pronto yo critico a veces en la prédica, es que a veces en la prédica somos muy buenos en predicar lo que nos beneficia, lo que nos gusta, lo que nos alienta, pero pocas veces predicamos lo que nos confronta. Y este no es cuando yo solamente conozco a Dios por los beneficios, pero no conozco a Dios por las consecuencias cuando no camino en obediencia. Bueno, no se pierda ninguna de las charlas de esta Semana Santa, pero no se pierda la del viernes, pero no se pierda ninguna. Y cada una de ellas nos lleva a entender la Semana Santa, no como lo de siempre, ¿verdad? Perdóneme, y lo digo no burlándome, pero no es como en la Iglesia Católica. Entonces el sermón de las 7 palabras y otra vez el larguero, hay que uno no entiende. No. Vamos a mirar la Semana Santa, pero desde lo que implica para nosotros, cómo la Semana Santa es relevante hoy. Hoy sigue siendo relevante. Esta pregunta que Jesús le hace a los fariseos es relevante para mí hoy. ¿Crees o no crees en la autoridad de Jesús? Porque ellos vinieron a cuestionarlo desde dónde venía la autoridad. Usted no cuestiona eso, usted sabe que él es hijo de Dios. Entonces acá la cuestión para usted no es si usted cree en la autoridad de Dios. La pregunta es si usted se somete a la autoridad de Dios. Porque al final Jesús les dice esto. Ahora, yo trato siempre de mirar ¿cómo se llama esto? El lenguaje corporal de Jesús. Porque algo que yo tengo claro de Jesús es que Jesús en ningún momento tenía una actitud de orgullo. En esas películas de Semana Santa que hay, vi una hace muchos años, y esa no me gustó para nada. Porque ese Jesús era desafiante, ese Jesús era el que me van a crucificar o qué. Y yo decía, no, estos están rayados, eso no es así. O sea, Jesús no tenía esa actitud desafiante. Pero porque quiero imaginarme la actitud corporal de Jesús. Porque cuando ellos le dicen, no sabemos qué contestarles, Jesús lo que les dice, y ahora usted imagínese una actitud corporal de humildad. Él les dice, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero no creo que dijo, entonces, ¿qué? Pues de malas. No. Él lo que dijo fue, no les voy a decir. Pero con humildad ya los había dado 3 vueltas, porque los puso en una encrucijada donde no supieron qué contestar. Y acá yo me regalaba la siguiente conclusión. Cuando yo recuerdo los espías que fueron enviados a la tierra prometida, yo siempre digo esto, los 12 espías vieron lo mismo, exactamente lo mismo, pero cuando llegan, dan 2 mensajes diferentes. Porque aunque todos ven lo mismo, su óptica o su perspectiva es diferente. Y acá quiero también enfatizar en esto. Los fariseos seguramente o mandaban espías o ellos se escabullían entre la gente para ver los milagros que Jesús hacía y para escuchar la palabra que él predicaba. Así que yo podría decir que los fariseos, los escribas y la élite religiosa escuchó y vio todo lo mismo que todo el pueblo vio. O sea, no hay diferencia. Todos escucharon el mismo mensaje, todos vieron los mismos milagros, todos fueron conscientes de quién era Jesús. Pero ellos no querían aceptar a Jesús. Y acá, sin quitar de vista la humildad de Jesús, Dios me regalaba algo que me confrontaba a mí, pero que se lo quiero compartir también a usted. Y es que Jesús no está mendigando nuestro reconocimiento. No fue Jesús yendo a los fariseos a decirle, créanme que yo soy el Hijo de Dios, sujétese. No, él no tenía que hacer eso porque él tenía clara su identidad y él sabía quién era. Fueron los fariseos los que vinieron a cuestionarlo.
Porque Jesús a ninguno de nosotros nos mendiga. Por favor, crean en mí. Por favor, sujétense. No, no, no. Él no nos mendiga. Él simplemente está esperando que cada uno de nosotros individualmente reconozcamos su autoridad y aceptemos que Él es Dios. Pero es algo que yo acepto. Yo no puedo aceptarlo por mi esposa. Mi esposa no puede aceptarlo por mí. Cada uno de nosotros de una manera individual lo acepta. Dios no quiere imponer su autoridad. Recuerdan que el domingo cuando terminé les dije, Jesús no es un rey. Jesús es el rey. Así que si yo reconozco que Jesús es el rey, mi actitud hacia Él no admite ninguna pregunta más. Si Él es el rey, yo me sujeto a su autoridad. Soy yo el que debo aceptar su autoridad. Yo soy el que debo colocarme bajo su sujeción. Siempre he dicho esto, volviendo al tema de autoridad. Pero cuando usted tiene que recordarle a alguien que usted es la autoridad, yo pondría en duda su autoridad. Si yo tuviera que estar diciéndole acá, no, pues espere, es que yo soy el pastor. No, es que yo soy el papá. No, Laura, es que Dios me puso a mí como cabeza de esta casa. O sea, si yo tengo que repetir eso, algo estoy haciendo mal. Porque Jesús no tenía que recordarle. Jesús simplemente mostró su autoridad. Y hay un texto que utilizamos siempre para evangelizar. Bueno, no siempre, no sé si lo utilizan ustedes, pero que sé que se utiliza mucho para evangelizar. Y se lo quiero leer y quiero decirle que estos de esos textos donde tomamos una parte y dejamos otra. En Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y lo que nos dicen a nosotros es, usted solamente tiene que confesar a Jesús y es salvo. Eso es lo que nos dicen. Pero ahí no dice eso. Ahí no dice confiese a Jesús con su boca y será salvo. Ahí dice confiese a Jesús como Señor. O sea, no es decir, sí, yo creo en Jesús, chévere, chévere, claro, ya, no. Confiese a Jesús como Señor. Pero ¿qué es confesar a Jesús como Señor? Es que yo estoy dispuesto a colocarme bajo la autoridad de Cristo y a vivir conforme a sus parámetros, conforme a lo que Él determina. Ahora, una vez más le pregunto, ¿qué autoridad tiene Jesús en su vida? ¿Es autoridad Jesús en nuestra vida? Porque ese es el inicio de una vida de relación con Él. Me encanta cuando Jesús está con sus discípulos, también estamos hablando de esa última semana. Y Jesús en esas conversaciones íntimas que tiene con ellos les dice, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero a ustedes se los ha dado a conocer. Pero hago referencia a este texto porque yo veo algo allí. Y es que para que ellos llegaran a ser amigos de Jesús, primero tuvieron que ser siervos de Jesús. Como que hay un orden. Porque puedo correr el riesgo, y perdón que utilice esta palabra, pero puedo correr el riesgo de llegar a ser igualado con Jesús. Y de que por la amistad que Él me ofrece, yo no entienda que aunque a Él me ofrezca su amistad, Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo su hijo. Y algo que no podemos olvidar nunca es eso, que Él es Dios y quien ordena, quien manda y a quien debemos obedecer es a Él.